La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy tenemos la oportunidad de acompañar en nuestros respectivos sitios de trabajo desde Estados Unidos, en Dallas, Texas, Ivette Silva Yunes, abogada internacionalista, que nos acompañará hoy para analizar este tema tan trascendental para Estados Unidos y para el mundo, las elecciones en este país de presidente de la República. Igualmente nos acompañará Jimena Charri, el profesor Orlando Goncalves, Oscar Lozano y quien les habla, Alberto Ávila. En el Control Master estará acompañándonos el ingeniero de sonido Luis Daza. Como siempre, nuestro esquema internacional, qué está pasando en el mundo, cómo está la situación económica en el mundo, porque estamos atravesando una etapa muy difícil. La pandemia, el tema de las elecciones en Estados Unidos, el rebrote en Europa, nueva cuarentena en el Reino Unido. Entonces hay una situación muy tensa realmente en el mundo en general, porque la economía como tal no puede funcionar si tenemos unos problemas de salud, una situación sanitaria difícil, y esto pues repercute inmediatamente en todos los indicadores económicos. Pero iniciemos con este balance y esta jornada tan dura, tan intensa de las elecciones en Estados Unidos. Iniciemos con Ivette Silva de Dallas, Texas, para que nos comente cuál ha sido la mirada y por qué pues realmente los resultados que tenemos pendientes de Nevada, de Carolina del Norte, de Pensilvania y de Georgia se convierten en los estados que darán la pauta a quién será el presidente de los Estados Unidos. Bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Muy buenas tardes en Colombia. Muy buenas tardes, un placer acompañarlos. Evidentemente, Luis Alberto, como bien lo mencionabas, la economía es algo fundamental y aquellos que votaron muy posiblemente y han venido votando por Donald Trump han reafirmado su confianza en que él puede volver a poner a los Estados Unidos en la misma situación o estado en el que estaba antes de la pandemia. Pero es evidente que la pandemia trajo consigo una serie de crisis, no solamente en el sector salud público, sino obviamente la económica. Y recordemos que en Estados Unidos, una vez una persona se queda desempleada, se queda sin protección de salud de ningún tipo, salvo que tenga para pagar $500 o $600 al mes por un seguro individual, que esto más o menos es lo que vale. Evidentemente, ante estas crisis, la gente ha desarrollado más una posición de que no solamente es importante la economía, sino también el manejo de la pandemia. Y por eso hemos visto este apoyo tan importante para Joe Biden. Pero es claro que cada estado está polarizado y muchos estados nos han sorprendido. ¿En qué sentido? Es importante los estados que tú mencionas, pero yo vivo en Texas y es importante decir que aunque Texas representó, digamos, el voto republicano, al final el que ganó fue el republicano, nunca en la historia de la vida se imaginó Texas tener un 48% de población votando por un demócrata. Lo mismo ocurre con Arizona. Arizona en estos momentos es uno de los estados que cambió su orientación política. Venía siendo un estado republicano por décadas y en estos momentos es un estado en el que Donald Trump ya va a iniciar una demanda porque él no lo puede creer. Los republicanos no pueden creer que Arizona, recordemos, un país de frontera, un país donde hay mucha inmigración de México, votara por demócratas y no por republicanos, pero es que este estado se vio afectado por el discurso antimigrante de Donald Trump y por la separación de madres e hijos y todas estas políticas anti-inmigrantes. Por eso hemos visto un cambio en Arizona, que son 11 votos y puede ser un camino para que Biden gane. Nevada, igualmente, no es que fuera 100% republicana, pero ha tenido sus momentos en que vota republicano y demócrata. En estos momentos, Biden también lleva la delantera.
y dicen que si Biden gana Arizona con 11 puntos electorales y Nevada 6, pues llega a los 270 y hará la declaración, pues obviamente pública, de que él es el ganador y el reconocimiento de que el pueblo americano ha votado. Pero hay una batalla muy importante en muy corto tiempo, se los digo, de 2 estados. Filadelfia, que es de 20 votos electorales, que mucha gente, 1 millón de personas votó por correo postal, y estos son los votos que están esperando y que no vamos a saber posiblemente hoy a quién definen como ganador en Pensilvania. Y son 20 votos electorales que de solo ganar ese estado Joe Biden también lo haría presidente. Y Georgia, que no sabemos si estemos muy familiarizados con Georgia, un estado republicano desde 1976, donde puede que gane Joe Biden. ¿Y por qué? Porque en Georgia se ha suprimido mucho el voto, hay una alta población afroamericana y obviamente han habido muchos disturbios sociales y hay una fuerza del movimiento Black Lives Matter en Georgia, que a pesar de ser republicano, pueden sorprendernos por 2 puntos, por 5,000 votos, que Biden también gane y se proclame presidente de Estados Unidos. Importante tener en cuenta que no vamos a recibir una llamada, digamos, Donald Trump no va a hacer una llamada de concesión y aceptación de las votaciones. Lo hablábamos hace 8 días en otro programa. Donald Trump tenía claro la estrategia, no solo de sembrar la duda. En estos momentos hay 10 millones de personas en los Estados Unidos que han visto un video en el que prácticamente se pone a Biden como el que va a robar las elecciones, se promueve una idea de fraude electoral que no existe, y obviamente después de sembrar esa duda, se inician una serie de demandas en estos estados que van a definir la presidencia de los Estados Unidos. Perfecto, Ingrid, muy amable. Profesor Oscar Goncalves, muy buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. ¿Cuál es la mirada que tenemos en este momento de esta política internacional que está tan difícil? Realmente lo hemos analizado con usted en otros programas, la estrategia de la distracción, elementos que se inyectan a la política que realmente son nocivos y que le hacen daño en general al mundo, no solamente a Estados Unidos, sino a Colombia, América Latina, en la medida en que la política no se eleva a los grandes principios, a los grandes valores, sino que se ha quedado justamente en el divide y reinarás, y no soy yo, pues nadie puede más que otra alternativa no puede ser posible. ¿Cómo ve ese panorama desde el punto de vista de la investigación de la ciencia política? ¿Qué está pasando en la política a nivel global y a nivel de Estados Unidos? Luis Alberto, como siempre, un gusto poder acompañarlos y compartir con ustedes y con los demás compañeros. La verdad es que es una situación complicada. Lamentablemente, el presidente Trump, desde hace meses, al darse cuenta que las encuestas no lo estaban favoreciendo, comenzó a poner en duda el sistema electoral americano. Y comenzó a sembrar esa duda y bueno, hoy tenemos el resultado que tenemos. Pero además fue torpe en su manejo y está siendo torpe en el manejo, porque, por ejemplo, en Michigan ya le rechazaron 2 veces la demanda que ha interpuesto. ¿Por qué? Porque el argumento es un argumento absolutamente simplista, que no tiene lógica. Le está argumentando que paren el conteo de votos porque no le han permitido el acceso debido, lo cual ha sido totalmente falso. Pero hay particularidades y es una de las cosas que la gente no entiende y no comprende. El sistema americano es una elección de segundo grado, son 51 elecciones distintas porque cada estado tiene su propia reglamentación para afrontar la elección. Eso hizo que en algunos estados, por ejemplo, el caso de la Florida, que a medida que fueron llegando los votos anticipados y los votos por correo, ellos lo fueron computando. Por eso es que la Florida fue de los primeros estados en arrojar los resultados, porque ya tenían computados los votos adelantados y los votos por correo. Entonces, sencillamente integraron los votos del día de la elección. Entonces, lo resolvieron rápido.
Pero hay otros estados que por ley no pueden hacerlo sino después de la elección. El caso Pensilvania es uno de ellos. Entonces, por supuesto, la sensación que hubo el día de la elección era que Donald Trump arrasaba. Yo recuerdo, por ejemplo, ver el estado de Virginia, que Virginia era absolutamente claro que ganaban los demócratas. Y los primeros reportes que llegaban, Donald Trump arrasaba en Virginia. Y ahí yo quedé absolutamente descolocado. Hasta que comenzaron a ingresar los votos anticipados y los votos por correo. Y bueno, llegó a la realidad que tenía que llegar. Y lo mismo pasó en Wisconsin, lo mismo pasó en Michigan, lo mismo está pasando en Pensilvania y Biden se va a llevar Pensilvania. Y en el caso de Arizona, el caso es muy particular. Recuerden que en Arizona estuvo el senador John McCain por décadas. Entonces, allí tenían, digamos, lo que aquí en Colombia ustedes llaman la casa política McCain. Y Donald Trump no solo fue despreciativo con John McCain, sino que además se burló de él públicamente, además lo insultó públicamente. Yo creo que la familia McCain le está pasando la factura claramente a el señor Donald Trump. De hecho, por ejemplo, la viuda de McCain le preguntaron en septiembre qué pensaba de las elecciones y ella dijo, estas elecciones se trata sobre los valores norteamericanos y hay un solo candidato que los representa, que es Joe Biden. Así que Arizona ya está en manos de Joe Biden, a mí no me queda la menor duda. Nevada está en manos de Joe Biden, por lo tanto Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Se va a llevar Pensilvania y hay una muy remota posibilidad de que se pueda llevar Georgia. Al momento falta solo el 1% de cómputo de los votos y Donald Trump está adelante por 3 décimas. Así que no estoy claro que Joe Biden se pueda llevar Georgia. En todo caso, se lleva Nevada, se lleva Arizona y se lleva, sin duda, a mi entender, por lo que estoy viendo y por las cifras de dónde vienen los votos que se están cargando, se lo lleva el señor Biden. ¿Cuál es cómo vemos el enfoque? El tema está en el enfoque hacia Latinoamérica y el enfoque hacia el mundo. Quise hacer este preámbulo para dejar claro hacia dónde pudieran moverse las cosas de acuerdo a lo que la estamos viendo. Hacia Latinoamérica no va a haber grandes cambios. Sí. Porque los problemas internos que tienen los Estados Unidos son enormes. El tema económico, el tema de desempleo, un sistema de salud que comienza a estar fatigado por el tema de la pandemia. Así que van a tener que mirar hacia adentro. Ahora, hacia afuera, hacia Latinoamérica, no somos prioridad, o no es prioridad Latinoamérica, por lo tanto, no va a haber grandes cambios. Pero sí lo va a haber hacia el mundo. Joe Biden va a tratar de volver a hacer que los Estados Unidos tengan esa preponderancia y esa incidencia en la geopolítica mundial. Creo que se va a enfocar mucho en China, pero se va a enfocar en China para que China pare su invasión a Taiwán y su invasión a Hong Kong y trate de llevar la fiesta en paz. Porque estos nuevos actores, China, Rusia, que están jugando a la geopolítica mundial y han sacado de balance a los Estados Unidos, si no hay un contrapeso, pudiéramos tener unas condiciones en la política mundial muy complicadas en los futuros años. Y pienso que Joe Biden la tiene clara. Recuérdese que él perteneció al Comité de Relaciones Exteriores por muchos años. Entonces él tiene una visión global del planeta y de cómo se están moviendo los intereses y la política. Y pienso que él se va a enfocar mucho en eso, en tratar de hacer que el equilibrio geopolítico regrese el papel de los Estados Unidos como preponderante. Y sobre todo la recuperación del multilateralismo, de cómo organismos internacionales como el Acuerdo Climático de París, volver nuevamente a la Organización Mundial de la Salud para que Estados Unidos lidere procesos importantes de investigación, de ciencia, de tecnología. Si bien es cierto, con todas las diferencias que pueda tener con otros países,
pero que Estados Unidos haga presencia, porque el hecho de no retirarse, la famosa frase de que quien no ocupa un espacio en la política, otros lo ocuparán. Entonces, Estados Unidos no puede ser agente que es indiferente a los grandes procesos a nivel mundial en el tema climático, en el tema también de la seguridad global. En fin, hay varios temas. Pero el profesor Lozano tiene un tema bien interesante, que es un nuevo modelo que se está tratando de impulsar desde Holanda. En algunos minutos nos puede comentar de qué se trata para seguir en esta segunda etapa con este análisis que estamos haciendo con el profesor Alejandro Velandia. Sigamos, profesor Lozano, ¿cuál es ese modelo de manera muy resumida que se está impulsando desde Holanda? Pues obviamente teniendo en cuenta el parámetro de la pandemia, que nos ha enseñado que el mundo no puede solamente tener riquezas materiales indefinidas, sino que tiene que tener primero, en primera instancia, la salud, la alimentación, el tema de la educación como los tres pilares esenciales y desde luego sin descuidar también otros valores que tienen en cuenta el crecimiento y el desarrollo social. ¿Cuál es este modelo de manera muy resumida como se está planteando a nivel desde Holanda para el mundo? Bueno, muy buenas tardes, doctor Ávila, muy buenas tardes a todos nuestros colegas, un saludo muy especial a la doctora Ivette, al doctor Gonzalo Goncalves y también a nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Un saludo también para nuestros oyentes de Panorama Económico que nos sintonizan hasta ahora de la tarde. Pero antes de entrar a analizar este nuevo modelo que se está trabajando en Holanda, permítame complementar algo que me parece muy importante con referencia al punto fundamental sobre el cual se está debatiendo el mundo, que son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Ustedes hace un momento hacían referencia a algo muy importante. Yo quiero, como dicen así muy brevemente, sacar una conclusión. Las dos caras de la moneda, el vicepresidente Biden y el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Biden es amigo del multilateralismo. Él quiere volver a fortalecer el comercio internacional y algo muy importante que hay que trabajar o que él viene mirando es el tema, digamos, de un mayor acercamiento con América Latina. Yo considero que, por ejemplo, para Colombia puede ser más positivo tener a Biden porque va a ser un aliado. Partamos del principio que Biden fue uno de los que, digamos, promovió acordémonos nosotros del tema del Plan Colombia, por un lado. Otro estuvo muy de acuerdo cuando estaba el presidente Barack Obama con la firma de los acuerdos de paz. Entonces, eso es un punto fundamental que nos va a servir como referencia, es decir, como el eslabón. Otro punto de referencia que es que él es amigo, digamos, de invertir en el tema, por ejemplo, de las energías limpias. Hoy en día, con ese, digamos así, con ese menosprecio con el que el presidente Donald Trump miró el cambio climático, cuando acabó de decir en una oportunidad que lo del cambio climático era un cuento chino. Eso no es un cuento chino, es una realidad que está acabando, nos está pasando cuenta la naturaleza. Y por otro lado, vale la pena señalar la necesidad que él plantea de aumentar el gasto público, pero de cobrarle impuestos principalmente a las grandes empresas, a las empresas ricas, y no tanto afectar a los otros sectores de la población. Me parece a mí que ese es un punto importante, que es de gran diferencia entre Biden y Trump. Pero ya entrando en materia, usted me pregunta del tema del modelo post-pandemia, pues la economista británica Kate Raworth en Holanda ha propuesto un nuevo modelo económico de la post-pandemia. ¿En qué consiste ese modelo? El modelo lo plantea en dos elementos fundamentales, que es la teoría de la prosperidad y la teoría del bienestar, partiendo de varios argumentos. Ella dice que hay que determinar, digamos, cómo se debe plantear ante el mundo la teoría en estos momentos de pandemia, cómo podemos recuperarnos e iniciar un proceso de esta recesión, de esta situación, para volver a unos niveles, digamos, estables y llegar de ahí, partir hacia adelante hacia el tema de la prosperidad. La teoría del bienestar, partiendo de unos elementos muy importantes que tienen que tener los estados. Primero, una verdadera planeación económica. Es muy importante, este economista considera que la planeación, la planificación, la proyección sobre las necesidades que tiene la economía en el mundo son fundamentales. Con otros dos elementos, un verdadero presupuesto, es decir, los estados deben tener un presupuesto de gastos para poder iniciar un proceso de recuperación. Antes de hablar de prosperidad, lógicamente que tenemos que hablar de recuperación, pero es decir, tener una mayor inversión.
el Estado debe de invertir realmente en la economía. Y ustedes que coincide con la teoría del profesor Keynes, cuando él hablaba que el Estado debía ser, acordemos la escuela keynesiana, que el Estado debía ser un agente interventor en economía. El profesor Joseph Stiglitz, en su último libro, que se llama El capitalismo progresista, hace referencia a la necesidad de que es necesario mirar esta teoría nuevamente porque son elementos fundamentales. Entonces, bajo esa referencia, esta economista hace sus análisis, pero de aquí llega lo más importante. Lo más importante, ¿cuál es? Realmente mirar la importancia que tiene el desarrollo sostenible, recuperar la naturaleza. En conclusión, no puede haber bienestar, no puede haber prosperidad si no conservamos la naturaleza. Es decir, hay que calcular el impacto o la huella ecológica que ella le denomina en economía del mundo. Para mirar primero algo muy importante hacia donde tenemos que enfocarnos, la eficiencia energética. Hoy es necesario hablar de un proceso de descarbonización de la economía, porque la descarbonización de la economía es fundamental. La emisión de gases de carbono nos está matando, nos está contaminando o asfixiando, como ustedes lo quieren llamar. Entonces, ella considera que hay que iniciar un proceso, digamos, de recuperación y, por ende, hablar de una economía, del flujo circular de la economía, con un elemento muy importante que ella considera, que dice, no puede haber bienestar, no puede haber prosperidad económica sin tener un elemento muy importante, la defensa de los derechos humanos, que si miramos algo que coincide dentro de la política norteamericana, dentro de las propuestas del candidato Biden, es fundamental, rescatar los derechos humanos. Y ustedes quieren mirar que la esencia dentro del comportamiento, del análisis, de la ciencia política, de la economía, los derechos humanos juegan un papel importante. ¿Y qué está pasando en el mundo? Los derechos humanos se están pisoteando todos los días. Entonces no podemos hablar de una economía, lógicamente, cuando los mercaderes realmente en algunas potencias pasan por encima de las economías emergentes del resto de la población, como lo que está pasando en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump pasa por encima de una cantidad de población donde se violan los derechos humanos constantemente y que lógicamente que no hay un respeto. Hay que tener un respeto. Cuando se habla de respeto, se habla de eficiencia, de economía, de sostenibilidad, de conservación. Tenemos que respetar la naturaleza. Y al respetar la naturaleza, como lo considera este economista, nos estamos respetando a nosotros mismos porque estamos conservando nuestra calidad de vida, nos estamos mejorando el bienestar. Ahí está. Conservar la naturaleza es el bienestar. Y de ese bienestar nos va a llevar a la prosperidad. Doctor Álvaro. Muchas gracias, profesor Lozano. Bienvenido, Alejandro Velandia. En los indicadores económicos, realmente ha habido en alguna medida una caída de los precios del petróleo esta semana, pero básicamente, ¿qué se está viendo? ¿Qué perspectivas se está viendo en los mercados en este cierre de la semana, hoy jueves? Estamos ya a 5 de noviembre del año 2020. ¿Cómo se ven estos indicadores a pesar de esta turbulencia política en Estados Unidos? Muy buenas tardes a todos los colegas de nuestro programa Panorama Económico, nuestros queridos oyentes. Hay una cosa muy importante que está pasando y qué bueno que hablemos desde todos los puntos de vista y todos los ángulos para que tengamos una información complementaria y equilibrada, ¿no? Resulta que a veces las opiniones se basan en creencias. Y hablando de creencias, hemos tenido precisamente un gobierno y unas elecciones que han sido cargadas en favor de los demócratas. ¿Por qué? Si ustedes pueden mirar, y los oyentes pueden mirar, casi siempre los medios, el 95-99% están a favor del Partido Demócrata, en sus políticas, en lo que se habla, en lo que sucede, pero nunca se habla de lo real y lo fundamental. Simplemente se van es por las ramas y no hablan de lo estructural. Aquí he recogido varios temas, voy a empezarlos a listar. ¿Cuál es la carta de presentación de Joe Biden? Joe Biden estuvo en un gobierno con Barack Obama 8 años gobernando, en los que no tomaron muchas acciones de las que habían prometido. En el gobierno de Barack Obama, Biden, no se legalizaron a 11 millones de personas, que era una promesa del gobierno. Otra de las cosas importantes, Obama cogió un país en crisis, pero simplemente creció a punta de emisión de dinero. La deuda más grande que ha generado cualquier gobierno en toda la historia de los Estados Unidos es el gobierno de Barack Obama y Joe Biden. Eso por un lado. Por otro lado, durante esos 8 años no se fortaleció el aparato productivo de los Estados Unidos en gran forma que llegara a ser el superávit comercial. Tenía gran déficit con China, eso le debe Donald Trump, tenía gran déficit con la Unión Europea, tenía gran déficit con México, gran déficit con Canadá y con Japón, los socios más importantes a nivel global
a nivel de comercio. Estamos hablando de descarbonización. Claro, todos estamos de acuerdo con que hay que mutar de la energía fósil a la renovable, pero hay que ayudar a los sectores, porque es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los grandes financiadores del Partido Demócrata? Los de las nuevas industrias que quieren sacar a la vieja industria sin ayudarle a la vieja industria a que haga un tema de transformación. Hay el caso de éxito de dos empresas muy buenas a nivel global que trabajan con el sector de energía, que hacen transporte de energía. Una se llama Enbridge, la otra se llama TransCanada. Esas empresas han tenido mutación y migración de tecnología, pero porque también los gobiernos ofrecen ayuda, se la solicitan y no hay que ser desagradecidos con el sector. Ese sector ha generado muchísimo dinero durante muchas décadas, cosa que muchos sectores no han generado. No por nada, 5 o 6 empresas de las que generan más rentabilidad, más ingresos a nivel global son petroleras. Ahí está, dentro de esas, están 2 chinas, que ahí está Sinopec, está también la Shell, la Royal Dutch Shell, está la ExxonMobil y están muchas otras, está precisamente la árabe Saudi Aramco. Entonces hay que mirar una cosa, aquí no se trata de simplemente solo criticar los hechos. Si hay actores, les voy a decir otra cosa. Durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos volvió a ser independiente energéticamente. Eso es un golazo para cualquier presidente y para cualquier economía de cualquier país. No por solo lo esencial del sector energético, que es vital, que a través de él se mueve la industria, los hogares y muchísimas otras cosas en su factor de complementariedad, sino también a nivel geopolítico. A Estados Unidos muchas veces le tocaba armar guerras porque muchos países le cerraban el grifo. ¿Qué hizo Donald Trump? Generó precisamente políticas para ser independientemente Estados Unidos a nivel energético. Hoy en día es exportador de energía. Hablando del tema de desarrollo y productividad, a un país que se le ponen altas tasas impositivas es un país que se vuelve improductivo. ¿Por qué? Porque es que como estábamos compitiendo en un mundo con China, donde vende productos tan baratos, con la tecnología que se ha robado de los países occidentales, pues ¿quién puede competir contra los chinos? Entonces nos toca hablar sobre lo fundamental y tratar el tema sobre lo fundamental. Hablando de los votos, los que siguieron los votos hasta las 3 de la mañana se dieron cuenta, oh sorpresa, que Michigan estaba 52% a favor de Trump y 46% a favor de Biden. Después, a la madrugada, resulta que Joe Biden va lidiando las encuestas en Michigan. ¿Por qué precisamente fue a la madrugada? Eso era precisamente lo que estaban temiendo los del Partido Republicano. Y otras cosas. A Donald Trump le tocó lidiar con 3 temas que son muy fuertes. Yo la verdad estaba asombrado y anonadado con todo lo que ha sucedido, que es que a él le tocó la pandemia no fue culpa de él, la pandemia llegó precisamente en el gobierno de él, curiosamente, faltando un año y en año de elecciones. Qué cosa tan curiosa, hay que analizar y pensar. Con la pandemia, lo criticaban que porque había cerrado las puertas con China, que porque hacía discriminación. Después lo criticaban que porque había muchos contagios. Entonces, al fin, que hay que ser claro, hasta en los mismos reclamos. Hay otra cosa que admiraba mucho precisamente de este gobierno, ha sacado resultados, y los podemos enumerar, pero estar peleando contra el Deep State, que es el estado profundo de la política, que está enquistada, que es la corrupta, que es la que no quiere que le quiten el sartén por el mango del poder, de toda la burocracia que genera, es muy difícil luchar contra todo eso. Y ustedes lo pueden ver, vuelvo y lo repito, siempre los medios, todos estaban en contra de Donald Trump, no siguiendo las políticas efectivas que tuvo él. Precisamente lo hablábamos, el tema de desempleo. Perdón, voy a seguir porque es que el programa estaba muy polarizado y es importante terminar los datos. Hay una cosa muy importante, miramos por ejemplo el caso de las materias primas. El caso de las materias primas, veo que ha tenido esta semana un retroceso, el petróleo WTI, que ha caído a los $38.69, cayendo negativo el menos 1.17%. En el caso del crudo Brent, lo vemos cayendo menos el 0.95%, cerrando en los $40.84. Caso de materias primas, refugios importantes, vemos al oro subiendo hoy 2.79%, esto en base precisamente a toda la volatilidad y nerviosismo que está generando la indecisión en la elección de este gobierno de Estados Unidos. Lo vemos cerrando en los $1.949.59, esto en el caso del oro. La plata la vemos cerrando en los $25.27, subiendo fuertemente el 5.79% positivo. Mirando las bolsas más importantes del planeta, comenzando con la de Nueva York,
en su índice principal Dow Jones, lo vemos cerrando hoy o rebotando, porque pues recordemos que también venía bajando, pero ya está otra vez alcanzando su senda alcista, está positivo 2.04%, cerrando en los 28.415 puntos. En el caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las representativas del mercado, las 500 más importantes, lo vemos cerrando en los 3.519 puntos, subiendo el 2.22% positivo. Y en el caso del Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando en los 11.897 puntos, subiendo el 2.64%. Estos datos, recordemos de nuevo, son en tiempo real. Bolsa de Europa, vemos hoy está subiendo levemente el 0.32%, en su indicador DAX alemán en los 11.598 puntos. Francia está cayendo negativo levemente el menos 0.03%, cerrando los 4.569 puntos, eso para el caso del CAC 40. El caso del IBEX lo vemos cerrando en el 6.411 puntos, negativamente bajando en el 0.97%. Recordemos, el IBEX es el indicador principal en la Bolsa de España. Entonces, cerrando precisamente estos datos que quería decir, analicemos los datos siempre reales. Bueno, política energética de Trump, lideró, volvió a Estados Unidos independiente energéticamente y exportador de energía. Política monetaria. En este momento las tasas bajaron gracias también a la Reserva Federal. Recordemos que las tasas de la Reserva están en el 0 al menos 0.25%. Otro dato importante, en febrero, antes de la pandemia, enero-febrero, la tasa de desempleo de Estados Unidos llegó a tener el 3.5%, la más baja en 40, 50 años. Esto, la verdad, con los problemas que venía teniendo Estados Unidos de déficit comercial, pues es apoteósico. Por eso los invito a que nos guiemos sobre las cifras. Sobre las cifras nos hablan realidades. Otra cosa importante, el bajar impuestos a las empresas, ¿por qué era tan importante? Resulta que el competidor de China es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos juegan mucho con su moneda, hacen mucho dumping, hacen mucho robo de tecnología. No por nada China es uno de los grandes exportadores a nivel mundial, sino que está peleando el primero y segundo lugar, gracias a que juega con su moneda y hace que sus productos, cuando se exporten, sean más baratos para otros países. Otra cosa muy importante, que lo comentaba, él a todos los países con los que tenía comercio, los sentó, los obligó a decirles, aquí vamos a tener un comercio complementario y no sustitutivo. O sea, que los obligó a generar las mismas cuotas que quedaran equilibradas entre importación y exportación. Esto para con China, con la Unión Europea, con México, con Japón y con Canadá. Esto es positivo para Estados Unidos, porque si teniendo una tasa del 3.5, imagínense Estados Unidos importando menos, produciendo más. Obviamente estos indicadores son los que hacen a un país competitivo. Hablar lo que yo les decía sobre lo fundamental. Y hay otra cosa. Biden habla de un multilateralismo, pero ¿a favor de quién? Miremos que, por ejemplo, lo que decía Donald Trump tenía razón. ¿Por qué la OTAN, que es una organización en la que están metidos los países de Europa, mayormente, y Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre tenía que aportar más? Él le dijo, si somos un club, a cada uno participa en su porcentaje de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Es lo más sabio, está defendiendo también los impuestos y los intereses de los norteamericanos. Recordemos que en un país, a un presidente, preferiblemente lo eligen, es para pelear y para defender los derechos de su país. La política migratoria, él lo hablaba precisamente donde fuera de legalidad. Él no es que esté en contra de los inmigrantes, él está casado con una inmigrante, empecemos por ahí. Él con lo que está en contra es con la ilegalidad. ¿Por qué? Porque nos han puesto a pensar que es que los demócratas también están metidos con muchos empresarios y que les favorece esa migración ilegal. ¿Por qué? Porque cuando se pasan por la frontera por México, ellos tienen que ir a regalar sus trabajos, ellos tienen que ir a cobrar menos, y eso afecta a la estabilidad laboral de los Estados Unidos, porque precisamente si hay una oferta de mano de obra más barata. Para la segunda ronda hacemos otra intervención suya con el tema que estamos trabajando para que todos tengamos la misma equilibrio en el tiempo. María Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. ¿Qué preguntas tiene para nuestros panelistas invitados? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y para nuestros queridos invitados, para nuestro equipo. Tengo dos preguntas. La primera es, teniendo en cuenta el sistema electoral de Estados Unidos, ¿consideran que este sistema representa la democracia más grande en el mundo? Y la segunda es, ¿qué pasará con el dólar si Biden gana?
Ivette, ¿qué nos puede comentar con esta situación que se presenta? Y hay otro elemento también, Ivette, que es importante comentar, lo que ya después es Vox Populi, las demandas que están en curso. Estas demandas en primera instancia van a las cortes de los respectivos estados. No puede obviamente un presidente exigir que pase directamente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el procedimiento? Y es así el correcto, que pase primero por la Corte, por ejemplo, de Pensilvania. Punto por punto. El sistema electoral es algo que ha comenzado a reconsiderarse en el sentido de que fue una figura establecida por los padres fundadores con la constitución política cuando organizaron los Estados Unidos. Pero realmente el sistema tiene una complejidad que ya ha sido cuestionado por los dos partidos. Y obviamente es frustrante cuando un candidato gana el voto mayoritario y otro candidato simplemente es elegido por los electores que no representan la voluntad muchas veces del pueblo. Recordemos que hay dos sistemas electorales dentro de cada estado. 48 estados deciden la política de el ganador se lo lleva todo. Es decir, que así Biden haya ganado 49.8 puntos, si Donald Trump se lleva los 50 puntos, todos esos votos van a ser para Donald Trump. El ganador de cada estado se lleva todos los votos. Es decir, que tampoco hay una representación de la posición política y de la población. Y hay solo 4 estados que es el sistema electoral es proporcional. María Jimena, muy reevaluado, muy reconsiderado. Hay campañas, hay propuestas al interior de instituciones políticas para tratar de eliminar la figura del colegio electoral. En el 2016, muchos electores se opusieron a votar por Donald Trump. Dijeron, yo soy republicano, pero mi voto se lo voy a dar a Kasich, a Jeff Bush. No me obliguen a dárselo a alguien que por convicción no creo que merezca ser presidente. Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la Corte Federal Máxima, falló que esta persona tenía que estar sometida a las leyes de cada estado y verse obligada a votar contra su propia conciencia. Entonces ha venido un sistema de reevaluación de esta figura, pero para cambiarla se necesita una enmienda constitucional y para eso se necesitan 2/3 partes del Senado, del Congreso y la mayoría de los Estados Unidos de acuerdo. Entonces es muy complejo que se vaya a eliminar el sistema electoral. En materia de demandas, Luis Alberto, tienes toda la razón. La primera instancia son las cortes estatales. Sí, que era lo que se decía, no porque haya una duda de mi parte de que hay fraude, yo estoy propagando de que hay fraude, se comienza a correr un discurso político para comenzar a dudar en las instituciones, para comenzar a dudar en el manejo electoral de cada estado, entonces inicio demandas frívolas. Como bien lo decía nuestro colega, son demandas frívolas que las cortes estatales rechazan y no van a tener un camino cierto hacia la Corte Suprema de Justicia. El problema es que recordemos en el 2000 lo que sucedió con Al Gore. Al Gore hubiera podido ser el presidente de Estados Unidos, no hubiéramos tenido que irnos a la guerra de Irak. ¿Y todo por qué? Porque hizo una llamada de concesión, después tuvo que hacer retractarse cuando se dio cuenta que él iba a ser el posible ganador, pero fue una demanda, fue mucha política, la Corte Suprema de Justicia lo delegó todo en la posición del gobernador de Florida y decidieron que iba a ser Al Gore. ¿Cuál es el temor? El temor es la presión que hubo para nombrar a la magistrada Amy Barrett en la Corte Suprema de Justicia, dejando un balance en la Corte, un desbalance de 6 conservadores contra 3 demócratas progresistas y sobre todo públicamente Trump comprometiendo a esta magistrada a responsabilizarse y a tratar de favorecerlo en la medida en que ella iba a considerar casos electorales. Por eso la presión de los demócratas en el Senado de que ella se declarara impedida y se recusara de cualquier caso electoral que llegara ahorita a la Corte Suprema de Justicia. Mientras llegan a la Corte Suprema de Justicia,
los estados, las Cortes Supremas de los estados tienen que decidir y todo tiene que estar decidido antes del 14 de diciembre, porque es el 14 de diciembre donde se reúnen todos los colegios electorales, van los representantes de los colegios electorales a dar su voto definitivo. Y es hasta 14 de diciembre que sabremos, digamos, oficialmente, con todos los protocolos y oficialmente quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Profesor Goncalves, ¿será una esperanza indefinida y que nuestra generación y muchas generaciones no alcanzamos a ver que los partidos se fortalecen en el mundo, que las democracias realmente no dependen de la financiación de grupos económicos, de procesos non santos de recursos de narcotráfico, de guerrilla, de paramilitarismo? Eso es posible que el mundo avance, porque realmente la reforma política en Colombia se hundió ayer en la Cámara de Representantes, y obviamente las próximas elecciones en Colombia también van a ser con el mismo estilo, o sea, voto preferente, financiación de los grupos económicos, las EPS que invierten en senadores, en representantes, las gobernaciones y las alcaldías también están financiadas por los grupos de los contratistas. O sea, el mayor partido que hay en Colombia es el partido de la contratación. ¿Cómo es posible? ¿Será factible que el mundo avance? Porque Estados Unidos también está inmiscuido en la misma situación. Los dos partidos reciben recursos de todos los sectores económicos y es muy difícil que un presidente llegue con una independencia, con una autonomía para trabajar en torno a una nación. Sin embargo, el candidato, ex vicepresidente Biden ha manifestado que la idea es reconstruir la confianza en Estados Unidos, porque es difícil en un país cuando se luchan unas elecciones y se llega al poder y se sigue como si estuviera en campaña, trabajando de manera muy sectaria. ¿Cómo ve ese panorama internacional en la política? Mira, varias veces hemos comentado que no estamos en un cambio, en una era de cambio, sino en un cambio de era. Y que eso genera desajustes mucho más profundos, mucho más radicales inclusive. Entonces, pienso que vamos a seguir viendo lo mismo que tenemos, va a seguir deteriorándose más hasta que toquemos fondo y las nuevas generaciones reconstruyan esto. Esto no lo va a reconstruir Biden, esto no lo va a reconstruir los Alberto Ávila o yo, esto lo van a reconstruir los jóvenes, los que vienen bien atrás de nosotros, la generación millennial, los Zetas, que son una generación que están pensando distinto, de una manera distinta. Uno tiende a veces a menospreciar algunas cosas que hacen estas generaciones, pero cuando uno se pone a conversar con ellos y cuando uno los estudia, uno entiende que tienen una capacidad distinta. A pesar de que puede ser que algunos sean muy superficiales, hay liderazgos allí potenciales que definitivamente van a contribuir a construir un mundo más justo, más solidario, más equitativo. ¿Es complejo lo que tenemos? Sí, pero la pandemia, con todas las cosas negativas que tiene, ha traído una cosa buena, que me parece que es que va a acelerar este proceso para que surjan los cambios que requiere el mundo. O sea, es evidente que el mundo no está corriendo sus mejores tiempos. Es evidente que el sistema que se ha construido tiene serias deficiencias y además de deficiencias tiene desajustes y tiene desigualdades enormes. Por ejemplo, las 100 personas más ricas de los Estados Unidos, en lo que va de año aumentaron su fortuna, los 10 más ricos de los Estados Unidos aumentaron su fortuna en $28 mil millones en lo que va de año. Yo no tengo problema en que ganen plata, el problema es cómo se distribuye y el problema es que pareciera que las desigualdades se han agravado muchísimo más con esta pandemia. Por lo cual el sistema político y económico tiene unas fallas que hay que resolver, tiene unas fallas que no son sostenibles. Lo decía el profesor Oscar Alfredo, hemos sacrificado la naturaleza una y otra vez, y ella bondadosamente nos sigue dando, pero va a llegar el momento en que ya no puede más. Entonces, todos esos desajustes requieren no solo una reforma política, requieren una reforma política, económica, social, cultural, y pienso que van a ser las nuevas generaciones las que las van a impulsar, no nosotros, lamentablemente.
Muchas gracias. Realmente no es un panorama tan despejado el que tenemos en materia política a nivel mundial. Y a nivel de la situación en Colombia, el panorama económico, de manera muy resumida, porque ya nos quedan 7 minutos del programa, profesor Lozano, ¿cuál es la perspectiva de los empresarios? ¿Son optimistas con el 2021, a pesar de que la situación no es tan favorable desde el punto de vista de la pandemia? El rebrote en Colombia es posible que en diciembre, con este nuevo día sin IVA, que es como un día que lo programamos para que masivamente la gente salga pues obviamente a contagiarse del virus. Realmente son temporadas que no explican que lo que requiere la comunidad no solamente es que le entreguen una prima adelantada, porque lo que hace la gente es adelantar el consumo, más no quiere decir eso que se incremente la masa monetaria, que se incremente el ingreso de la población para que la población pueda tener mayor capacidad de compra. Es muy distinto que le digan, gástese en noviembre lo que no va a tener para diciembre. O sea que en diciembre y enero vamos a tener nuevamente una contracción económica, y aún más si tenemos la posibilidad de un rebrote en Colombia, como ya está en Europa, pues sería más grave todavía, porque tendremos nuevamente que hacer unos cierres parciales o una cuarentena nuevamente. Entonces, esto de adelantar el día sin IVA o adelantar nuevamente la salida masiva de la gente, aunque se le está diciendo que compre por internet, pero mucha gente quiere ir a ver sus productos en los almacenes, en las plataformas, pues va a ser un día también complejo, igualmente con la prima. Pero los empresarios, de manera resumida, en 2 minutos, profesor Lozano, ¿cómo están viendo el panorama? ¿Son optimistas? Sí, doctor Ávila, los Confecámaras, el presidente de Confecámaras dio un informe referente a unas encuestas. Indica que el 57% de las firmas vislumbran un mejor desempeño de sus negocios en ventas y empleo, y hay un 29.5% de aceptación. Se anuncia también que en este último trimestre, es decir, el que estamos terminando, noviembre, diciembre, que empezó el mes pasado, pues puede mejorar. El doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, proyecta que la economía colombiana que pueda crecer al orden de un 4.0% del PIB, teniendo en cuenta la evolución de algunos sectores económicos como la industria manufacturera, la construcción, los servicios, y que sobre eso el índice de confianza empresarial puede aumentar de un 20% a un 46.3%. Y ya para terminar, el Ministerio de Comercio Exterior, a través de su ministro, el doctor José Manuel Restrepo, ha puesto, digamos, en conocimiento que hay una nueva línea de crédito para los empresarios a través de Bancoldes. Bancoldes es el Banco de Desarrollo Empresarial adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se busca dar una línea de crédito directa para fortalecer a las pymes, a las microempresas, y que de una manera esto puedan generar empleo, que de una u otra manera puedan mantener sus nóminas, que es lo más importante, y que eso es factor fundamental para poder hablar de un proceso de verdadera reactivación. Pero yo tengo mis dudas, como usted lo acaba de señalar, teniendo en cuenta 2 cosas. El comportamiento del comercio exterior colombiano, el balance es muy negativo. Es decir, en estos 3 últimos meses no hemos visto desde agosto para acá que las exportaciones aumenten. Seguimos manteniendo un nivel muy bajo de 19.000 millones de exportaciones y seguimos aumentando el nivel de las importaciones. Entonces, lo preocupante es que si el país no vende, si no hay una verdadera reactivación en el tema de las exportaciones, si el país no canaliza unos nuevos productores, es decir, no busca unos nuevos mercados externos, pues va a ser muy difícil aumentar la generación de empleo. Y lo más preocupante es que el gobierno hace cuentas alegres, hablándolo así, de que para el año entrante vamos a crecer al 6.6%, donde ni siquiera no hemos podido hasta el momento salir de ese bache de menos 15.7% del PIB. Mire que los organismos internacionales, para no repetir, hablan de Colombia menos 8.2%. Aún esta mañana decía el secretario de Hacienda del distrito que si hay una nuevamente cuarentena, la economía de Bogotá iba a caer a un menos 6.2%. Eso sería catastrófico. Entonces yo creo que podríamos llegar, si nos va muy bien, hablándolo así, teniendo en cuenta estas cifras, desde mi punto de vista, podemos llegar a un crecimiento, digamos, el año entrante, todo funcionando más o menos estable, porque lo que se busca es recuperar. No podemos hacer proyecciones ilusas del 6, del 5, sino que llegamos a donde estábamos en el 3.0%, 3.5%, ahí es donde tenemos que llegar, y de ese punto, de ese margen, de ese porcentaje, es que se puede proyectar crecer al 4.6%.
pero considero imposible, desde mi punto de vista, y no sé ustedes qué piensan, que hablar de hacer cuentas alegres donde tenemos un sector exportador muy pobre, donde hasta ahora se está reactivando el empleo y donde no todos los sectores de la economía están funcionando a un 100%. Perfecto, profesor Lozano. Y Alejandro, el dólar, ¿por qué ha venido cayendo esta semana? ¿Cuál sería la explicación para la audiencia de Panorama Económico, la caída del dólar esta semana? Sí, hablando de este tema del dólar, pienso que más que una caída sería como un rebote, ¿no? Pues recordemos que este dólar, pues nosotros acá en Colombia, comparados con el dólar, tenemos una devaluación muy fuerte. Llegamos a tener valores de 4.200 pesos por cada dólar. Hoy precisamente estamos hablando de datos en tiempo real. Tenemos un dólar a 3.754 pesos con una caída hoy negativa del menos 1.56%. ¿Qué estábamos mirando esta semana? Que estaba precisamente teniendo un rebote a la baja y que había llegado en sus niveles más altos entre la semana pasada, o sea, dentro de este mes, ¿no? Entonces estábamos mirando que el dólar 2 días esta semana tuvo una vela muy fuerte en ruptura a la baja, rompió los 3.800 a la baja, recordemos está en los 3.754. ¿Qué podemos esperar? Obviamente, pues los especuladores del mercado financieros a nivel global pues tratan de jugar con toda esta incertidumbre. Pero ¿qué miraría uno? Hay 2 cosas importantes que hay que combinar acá. Uno, lo que hablaba mi estimado colega sobre el tema del aparato productivo, porque es que si, por ejemplo, Estados Unidos tiene la tasa en el 0 o menos 0.25 y tiene una política monetaria expansiva, ¿eso qué diría? Pues que el dólar tendería a bajar. Pero ¿qué es lo que no permite que ese dólar baje? Pues que si nosotros en Colombia tenemos indicadores negativos, pues obviamente ¿cómo vamos a recuperar? Eso genera nerviosismo y recordemos que estamos a un paso de perder la calificación de inversión. O sea, la situación es grave para Colombia. Esto no es un chiste. Entonces, cuando hablemos de verdad, por eso los invito a que hablemos lo fundamental. Cuando hablamos de lo fundamental, nos vamos a dar cuenta quién nos conviene votar, quién no nos conviene votar. Porque es que es muy fácil para un político decir que es que voy a regalar, que es que voy a dar, y resulta que es que ese dinero viene de los impuestos, pero viene de una deuda que se va a adquirir, esa deuda toca pagarla. Si no hay un aparato productivo, ¿cómo se va a pagar esa deuda? Hay que explicar a la gente de dónde salen las cosas. Hablando de rentas básicas, hablando de ayudas. La mejor ayuda para un país es volverlo productivo. Por eso aplaudo las políticas que tenía Donald Trump sin yo ser republicano o demócrata o lo que sea, porque es que uno tiene que aplaudir las ideas que salen adelante. Un ejemplo clásico. Si a nosotros nos regalan semillas y nos comemos las semillas, después, ¿cuáles van a ser los árboles que nos den fruto? ¿Qué vamos a hacer? Por eso yo hablo de que todos los dineros que pidamos prestados de los fondos multilaterales, que los pidamos es para producir y reactivar sectores. Y si tenemos un sector de la energía que es estratégico y que es muy bueno y que nos ha dado mucho dinero, reactivémoslo. Hagamos que esas empresas tengan más caja y a través de esa caja compren empresas, vayan a producir a más países y a través de empresas como ISA, que es una transportadora de energía, pues vendamos energía. O sea, salgámosle a la crisis precisamente con productividad y también hagámosle un favor a la ciudadanía, a las personas. Volvámoslos productivos, no les demos solo el pescado, sino enseñémoslos a pescar. Y claro, hay una cosa que es muy importante en las ayudas, dar las herramientas. ¿Qué es dar las herramientas? Bajar los tributos a los empresarios, a los que están produciendo. ¿Por qué? Porque es que el que es empresario se da cuenta que cuando sale a competir afuera es muy costoso, entonces no puede competir y su empresa corre peligro en quebrarse. Entonces, estas cosas en su conjunto son las que nos sirven para ser un país desarrollado por nuestra posición estratégica, porque somos ricos en recursos, porque precisamente estamos al lado de un país que es puente comercial, que es Panamá, montando centrales de logística, vendiendo energía barata. Podríamos hacer transformación y volver de Colombia de sus materias primas algo por excelencia. Tenemos el café del mundo, pero resulta que los que venden el mejor café del mundo al cliente, por ejemplo, es Starbucks. O sea, precisamente nos toca es estar pensando que nosotros siempre tenemos que crear producto con valor terminado y ser competitivos en costos, calidad con producto. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Y ya que estamos llegando al final del programa, y ver cuál es la perspectiva que podamos dar, o sea, cuánto tiempo se puede conocer los resultados en Estados Unidos, el cierre por lo menos de estos estados que hace falta para tener la votación total y que pues desde luego uno de los dos candidatos tenga los 270 votos que se requieren para ser proclamado en el colegio electoral. ¿Sí? Me están escuchando, todos los canales televisivos están encima del conteo de votos de Arizona y de Nevada, porque es Arizona y Nevada
la que llevaría a Biden a los 270. Pensilvania puede, y los otros estados realmente tienen 2 o 3 días más. Incluso hay 3 estados que aún después de las elecciones someten su votación e inician conteo. Pero para determinación y proyección, digamos, para proyectar a dónde se van los votos electorales, para llegar a los 270, yo pensaría que hoy. Sin embargo, es importante tener en cuenta que según la Constitución y las leyes de Estados Unidos, es hasta el 14 de diciembre donde se reúnen los representantes del colegio electoral a dar sus votos por los candidatos, y para el 14 de diciembre ya deben estar solucionadas y dirimidas todas las controversias judiciales. Es decir, tenemos unos 20 o 25 días, un mes para dirimir todas las controversias judiciales y para llegar a la real votación de presidente. Profesor Goncalves, ¿cuál es la perspectiva que usted ve en los Estados Unidos? ¿Cómo ve el panorama político en este corto plazo de acá a diciembre? ¿Cómo se está viendo ese panorama? Me parece que no va a ser afortunadamente, no va a ser tan convulsionado como se llegó a pensar. Primero, yo creo que las cortes estatales van a evacuar este proceso muy rápido. Como dije al principio, por ejemplo, en Michigan ya le rechazaron 2 veces las demandas, porque además no tienen sustento. Y además se están saltando un paso, porque si usted dice que hay fraude y no tiene las pruebas, usted debe recurrir a la fiscalía y decirle a la fiscalía: yo presumo que hay fraude, por favor investigue. Y la gente de Donald Trump y la campaña se han ido directo a las cortes estatales. Ellos están tratando de agotar esa instancia para después ir a la Corte Suprema. Lo que a mí me parece es que cuando los militares dicen nosotros y es extrañísimo que los militares hayan hecho una declaración política, dicen nosotros estamos apegados a la Constitución y a las leyes. Cuando comienzas a ver que altos dirigentes del Partido Republicano comienzan a abandonar al señor Donald Trump y lo están dejando solo, por ejemplo, Marco Rubio declaró hace 2 días, no pasa nada con que sigamos contando los votos, eso no es fraude. Y eso mismo ha pasado con otros dirigentes del Partido Republicano. Entonces, cuando uno ve toda esta situación, uno lo que cree es que los contrapesos democráticos van a funcionar en los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, Nevada tiene hasta el 12 de noviembre para dar los resultados. Pensilvania tiene una fecha parecida. Así que en mi opinión, esto está resuelto y va a estar resuelto a mediados de noviembre. Ya debería estar resuelto claramente. Probablemente mucho antes, y esperemos que mucho antes, porque cuanto más temprano se resuelva, más certidumbre se le da al país, a la gente, a las instituciones, a las empresas. Pero esto no va a pasar a mayores. El intento de judicializar la elección por parte del presidente Trump y de sus seguidores, pienso que no va a rendir frutos. Por ahora no lo está rindiendo, no hay bases sólidas para que eso pueda rendir frutos. Es una situación muy distinta a la del año 2000 y que era solo el caso del estado de la Florida y dentro del estado de la Florida un par de condados. Esto es muy distinto, así que afortunadamente no ha habido violencia, creo que no la va a haber y pienso que los contrapesos se van a operar y van a funcionar y van a llamarle la atención al presidente Trump y a decirle, mire, el juego se acabó, ya está, pues, no hay nada que hacer, la gente decidió, la gente votó y es una decisión del pueblo americano, tan simple como eso. Muchas gracias, profesor Goncalves. Igualmente, muchas gracias para Ivette Silva desde Estados Unidos que nos acompañó hoy en Panorama Económico. Muchas gracias, profesor Lozano, Alejandro Velandia, muy amables, y a Jimena Charri por estar en este programa. Llegamos al final de Panorama Económico. Muchas gracias a todos. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández y en el control máster nos acompañó el ingeniero de sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todas y para todos. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras,
las medidas oficiales, el sistema cambiario monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.